y agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana la organización de este evento y poder presentarles el panorama al que nos enfrentamos en nuestro país con esta enfermedad. Todos ustedes saben que hasta hace casi una década el cáncer cervicuterino era el que asolaba a nuestras mujeres en prácticamente toda Latinoamérica, pero que gracias a que desde los años 70 se iniciaron las campañas de detección oportuna con el Papa Nicolau y más recientemente con la aplicación de las vacunas del papilomavirus, pues esta enfermedad ha ido en un declive constante y en la mayoría de los casos ahora se diagnostican o bien en lesiones premalignas o en etapas iniciales, con lo cual la curabilidad de esa enfermedad ha sido muy favorable. Y desgraciadamente, en forma totalmente diferente, el cáncer de mama ha tomado el relevante papel de ser la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer en nuestro país. Vamos a presentarles un poco las características de esta enfermedad. Se diagnostican mundialmente alrededor de 1.4 millones de casos en todo el mundo y desgraciadamente esto representa el 16% del total de los cánceres en la mujer. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país y en América Latina? Debido a que la conformación de la pirámide poblacional en nuestros países es diferente, esta enfermedad predomina más en mujeres más jóvenes que en las mujeres de Estados Unidos y Canadá o de Europa Occidental, como vamos a ver después, con una diferencia significativa. Entonces es una enfermedad que en nuestros países latinoamericanos se presenta con mayor frecuencia, inclusive antes de los 40 años de edad. ¿Y qué es lo que pasa? Que en estas mujeres no se piensa en una forma oportuna en esta enfermedad y la mayoría de los tumores en las mujeres jóvenes se diagnostican en etapas localmente avanzadas y obviamente con una mucho menor probabilidad de curación. Por una parte, los médicos no piensan que una mujer joven tenga la enfermedad, ni tampoco la mujer tiene la educación necesaria para sospechar el diagnóstico. Y por otra parte, desgraciadamente, las estrategias para la detección oportuna en nuestro país se han iniciado en una forma muy tardía. Nosotros veíamos venir este problema, lo planteábamos a las autoridades de salud y simplemente nos decían: no tenemos los recursos, no hay suficiente cantidad de mastógrafos, no hay suficiente cantidad de radiólogos especialistas en mama para leer, y solamente de la población blanco, llamémosle las mujeres mayores de 40 años, la meta del gobierno federal en este sexenio es cubrir al 25% de las mujeres en edad de riesgo. Entonces, son estrategias sumamente deficientes, no tenemos la capacidad pues para llevar a cabo una detección a nivel masivo en todo el país. Vamos a ver entonces cuál es la morbilidad en nuestro país. Como les decía, es el primer lugar el cáncer de mama en las mujeres como cáncer invasor y la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres en México, y la segunda causa de muerte general, no solo de cáncer, en las mujeres mayores de 30 años. Muere una mujer por cáncer de mama cada 2 horas en nuestro país y la incidencia, como pueden ver ustedes aquí, va en aumento, puesto que en 1990 teníamos 6,000 nuevos casos registrados de cáncer de mama. Esto se duplicó poco más en el 2011, llegando a tener una tasa de 26.1 por cada 100,000 mujeres. Y para el año 2020, nuestras autoridades calculan
que habrá 16.500 nuevos casos cada año. Y esto representa entonces ya un problema de salud pública que afortunadamente ha despertado ahora ya sí la necesidad de acciones por parte de nuestras autoridades sanitarias. Ven ustedes aquí lo que les decía de cómo el cáncer cervicuterino alcanzó su clímax en los años 90 y gracias al impacto que causaron las campañas de detección, a la concientización de las mujeres, ven ustedes cómo ha declinado y desde el 2007 se cruzaron ya las proyecciones de el cambio epidemiológico dado por el cáncer de mama, que continúa una curva ascendente cuando el cervicuterino ya se controló en una forma muy importante. Por otra parte, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se incrementa esta frecuencia? Pues por el envejecimiento poblacional. Nuestro país sigue siendo todavía predominantemente de gente joven, pero cada año arriban a edad de riesgo alrededor de 2 millones de mujeres mexicanas. Entonces, simplemente por el incremento del número de mujeres en edad de riesgo, pues entonces esperamos que se incremente proporcionalmente el número de casos de cáncer de mama. Y otra de las causas del incremento de esta morbilidad es el cambio en los patrones reproductivos. Es decir, todos ustedes, mujeres jóvenes ahora, profesionistas, pues retrasan el inicio de los embarazos precisamente por su desarrollo profesional, porque no pueden llevar simultáneamente el desarrollo profesional y familiar. Entonces tenemos embarazos tardíos. Ahora frecuentemente las mujeres se están embarazando por primera vez a los 34, 35 años, debido precisamente a su desarrollo profesional. No amamantan a sus productos, usan terapias hormonales prolongadas, y todo esto es lo que nosotros llamamos un cambio de estilo de vida, la occidentalización del estilo de vida, dado que hay sedentarismo, hay obesidad, hay uso de tabaco, hay uso de alcohol, hay uso prolongado de terapias hormonales, y todo esto junto detona el riesgo e incrementa la posibilidad del desarrollo del cáncer de mama, y se va a ejemplificar más adelante en la distribución de esta enfermedad en nuestro país. Aquí tienen ustedes la conformación de la pirámide poblacional, cómo ha ido cambiando, en que en los años 70 teníamos un predominio muy importante de gente muy joven, de niños y adolescentes, y cómo va cambiando la pirámide poblacional. Y en números, vean ustedes, de 11 millones a casi 30 millones que esperamos ya dentro de 5 años, en el 2020. Ven ustedes, desde 1940 y la proyección que tenemos al 2010 ya, cómo cambia, y el envejecimiento poblacional, insisto, es una de las causas más importantes del desarrollo. En esta imagen que publicó la UNAM, vean ustedes, en 2009 ya el grueso de la población en edad de riesgo para cáncer. Y la proyección para el 2030 es todavía más preocupante, puesto que ven ustedes en este color del 2030, el grueso de la población mexicana va a estar en edad de riesgo. Es decir, seguimos envejeciendo la pirámide poblacional, y simplemente por ese hecho vamos a tener tal número de cánceres de mama que si no hacemos algo en este momento, no habrá ni médicos, ni recursos, ni instalaciones suficientes, ni dinero para quimioterapias y las terapias que vengan por descubrirse para resolver este problema. ¿Y esto qué ha ocasionado? Pues ha ocasionado también un incremento en la mortalidad.
y esta ha sido constante, ven ustedes, desde 1980, y es un ascenso constante de las tasas de mortalidad por esta enfermedad en nuestro país. Y nosotros en 2011, hubo 5.142 muertes por cáncer de mama, y ven ustedes algo que es muy importante, que la media de edad al morir de la mujer mexicana es de 58 años. Y nuestro gobierno ha calculado que los años de vida saludable perdidos, se llama AVISA, por cada mujer que muere por cáncer de mama es de 21 años, y que el impacto familiar y social es muy importante, pero el impacto económico que esto causa al país es verdaderamente, con cifras que no sabe uno leer, de la cantidad de millones que implican. ¿Cuáles son las causas de este incremento en la mortalidad? Bueno, ya hemos dicho que no hay un acceso a programas de detección oportuna y diagnóstico temprano, y desgraciadamente la mayoría de los casos se siguen diagnosticando en etapas localmente avanzadas. ¿Esto qué quiere decir? Que son tumores palpables que la propia paciente se autodetecta, y es cuando acude al médico. Y la otra parte es que también hay insuficientes centros de atención especializada, hay diferimiento en el tratamiento, hay insuficiencia de recursos. Uno de los más graves ejemplos es que la disposición en nuestro país de equipos de radioterapia es una de las más bajas de Latinoamérica. Tenemos un equipo de radioterapia por cada 1.000.000 de habitantes, cuando en Estados Unidos hay 9 o 10 equipos por cada 1.000.000 de habitantes. Desgraciadamente solamente Bolivia y Jamaica son los únicos países que tienen menos que nosotros de toda América Latina. Y desgraciadamente muchos de los equipos que se siguen utilizando son bombas de cobalto que se utilizaron desde 1950, o sea, no se han actualizado los equipos. Entonces tenemos una insuficiencia de disposición de recursos y de centros, y desgraciadamente muchos de los centros se toman decisiones personales. Y en cáncer es muy importante la participación multidisciplinaria, y está demostrado que cuando se toman decisiones compartidas, multidisciplinarias, por oncólogo médico, oncólogo quirúrgico, radioterapeuta, patólogo, radiólogo, psicooncólogo, cirujano reconstructivo, se obtienen los mejores resultados, tanto para la paciente desde el punto de vista de su imagen corporal estética, como los resultados del tratamiento del cáncer. Les decía a ustedes que el comportamiento de la mortalidad en nuestro país se diferencia notablemente por los hábitos, y obviamente los estados del norte de la República, del centro y el Distrito Federal tienen un mayor índice de occidentalización en el estilo de vida, y eso hace que la mortalidad por la enfermedad sea mucho mayor, mientras que en el sureste, donde predomina la población indígena y no tienen hábitos occidentales, nuestras mayas y nuestras inditas oaxaqueñas, pues se embarazan desde los 9, 10 años, les dan de mamar a sus hijos 1 o 2 años porque no tienen otra cosa que darles, recogen leña y caminan todo el día, no fuman, no beben, no son obesas, ya no son sedentarias, y entonces vean ustedes cómo la frecuencia, la mortalidad en el sureste es totalmente diferente a lo que sucede en los estados con hábitos occidentales. Y luego en Estados Unidos hicieron la evaluación del impacto de la raza por los hábitos, no solo por su composición genética, de la raza negra, la raza blanca y global.
y vean ustedes, pues ellos tienen resultados muy buenos cuando se diagnostica el cáncer en forma localizada, tienen más del 90% de probabilidades de curación. Afortunadamente en ese país la mayoría se diagnostican en etapas tempranas, mientras que en México pues las tasas de curación son más bajas porque se diagnostican en unas etapas más avanzadas. En esta serie de nuestra institución de 1578 casos, ven ustedes que en las etapas 0 in situ, ¿verdad?, las probabilidades de curación son del 100%, o sea que también nosotros podemos ofrecer tasas de curación extraordinariamente altas, similares a las que se ofrecen en cualquier parte del país, y obviamente conforme avanza el diagnóstico, la etapa del diagnóstico, pues disminuye proporcionalmente las probabilidades de curación. Entonces la importancia del diagnóstico temprano es fundamental. Y cuando analizamos comparativamente etapa por etapa, ven ustedes que las probabilidades de curación en nuestro instituto y en Estados Unidos son prácticamente similares. Pero ven ustedes el porcentaje de in situ en Estados Unidos contra el nuestro, el porcentaje de etapa 1, etapa 2 y obviamente a la inversa las etapas localmente avanzadas. Y aquí tienen etapas tempranas 90 contra 55 y etapas avanzadas 45 contra 10. Entonces tenemos que en esta circunstancia orientar un gran esfuerzo hacia la detección oportuna y obviamente a identificar o a tratar de identificar a las mujeres con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. Y ahí es donde ustedes pueden participar con sus estudios para tratar de identificar quiénes son esas mujeres, en quien se deba de tener un énfasis mucho mayor en la detección. Hasta ahorita sabemos solamente que las portadoras de mutaciones de BRCA1 y BRCA2 pues tienen un riesgo significativamente mucho mayor de desarrollar esta enfermedad. Desgraciadamente en nuestro país apenas hace año y medio hubo ya una disponibilidad desde el punto de vista comercial para poder hacer la determinación de las mutaciones de BRCA1 y BRCA2 a un costo sumamente elevado, no accesible para todas las mujeres, y ni siquiera sabemos cuál es la prevalencia de estas mutaciones en la población mexicana. Se está haciendo un esfuerzo, tenemos un convenio ahora con el INMEGEN precisamente para tratar de identificar la prevalencia de estas mutaciones. Ellos hicieron un estudio del perfil genómico del mexicano que hicieron en 6 poblaciones diferentes de la República Mexicana, y afortunadamente tienen los sueros. Entonces estamos tratando de utilizar, identificar a las mujeres de ese estudio para hacer la determinación de BRCA y al menos conocer la prevalencia. Se sabe que en la población americana y población de Europa Occidental, alrededor del 10% de la población tienen esa mutación. Y mundialmente se sabe que hay poblaciones como los judíos de origen askenazi que tienen una prevalencia mucho mayor de esta mutación, y las mujeres habitantes de Islandia, dado que es una población que se mantuvo mucho tiempo aislada, hubo mucha, digamos, matrimonios entre familiares con sanguinidad, y entonces el porcentaje de esta mutación se ha ido elevando en una forma importante, y en ese país sí la tasa de frecuencia de la enfermedad es muchísimo más alta que en el resto del mundo. Entonces es muy importante el poder identificar a mediano plazo cuáles son las mujeres que tienen un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad. El otro problema es, que les decía, es la edad.
En Europa y en Estados Unidos son las mujeres mayores de 60 años las que presentan esta enfermedad, e inclusive sus programas de detección allá empiezan a los 50 años. Hasta hace algunos años México copiaba las indicaciones de la detección oportuna de otros países y se iniciaba a los 50 años. Cuando les demostramos nosotros a la Secretaría de Salud que ya la mitad de las mujeres tenían el cáncer de mama a los 50 años, ¿cuál era el objeto de empezar la detección a esa edad? Y se logró al menos modificar para que se inicie a los 40 años las campañas de detección. Dado que la edad media al diagnóstico en México es de 53.7 años. Es una década menor que en las mujeres norteamericanas y de Europa Occidental. Y esto es muy similar, como van a ver ustedes, en muchos países de Latinoamérica. Este estudio lo publicamos en el año 2000, en que demostramos que en la mayoría de los países tanto asiáticos, Japón, Singapur y en Latinoamérica, teníamos prácticamente igual mujeres menores y mayores de 50 años, mientras que en Estados Unidos y en Europa era un predominio de mujeres posmenopáusicas las que desarrollan esta enfermedad. Esto en parte también por la conformación de la pirámide poblacional, porque ellas tienen una población mucho más vieja que la población mexicana. Y la edad promedio de muerte, les decía que la media de edad en México es a los 58 años. O sea, que si se inicia la campaña de detección a los 60, pues ya la gran mayoría de nuestras mujeres ya están muertas por el cáncer de mama. Y en general, desgraciadamente, las etapas 3 localmente avanzadas se presentan todavía en una edad menor, como les decía, por un diagnóstico tardío. Y ven ustedes que aquí, en los grupos de edad del cáncer de mama, el mayor número de casos está entre 40 y 49 años de edad. Y lo mismo en el grupo de edad por año, siempre cáncer de mama en las mujeres jóvenes, aquí ven ustedes que es los que predominan. Las etapas, ya les decía entonces que desgraciadamente en nuestro país se siguen diagnosticando los cánceres de mama localmente avanzados. Y en esta serie de 3.790 casos, nosotros analizamos y demostramos que desgraciadamente, a pesar del esfuerzo que se ha hecho al considerar a esta enfermedad como enfermedad catastrófica por el Seguro Popular, y que ahora el gobierno federal paga todo el tratamiento del cáncer de mama, o sea, este grupo de mujeres que nosotros tratamos reciben el tratamiento 100% gratuito, toda la fase del tratamiento, y a pesar de ello, el esfuerzo que se hace y la inversión económica reditúa menos de lo que pudiéramos esperar, porque no se hace diagnóstico temprano. Y ven ustedes lo que les decía, que en Estados Unidos los localmente avanzados son 32 a 38 y en nuestra serie son 51%. Y nos parecemos más a la población negra de los Estados Unidos, que clásicamente ha sido un nivel sociocultural más bajo en la Unión Americana, con menos acceso a los servicios de salud. En este estudio que hicimos comparando los casos reportados por las instituciones de la Secretaría de Salud con los casos que nosotros tratamos, debo decir que nosotros desde el 2005 empezamos junto con el gobierno del Distrito Federal campañas de detección oportuna en unidades móviles, sobre todo en las zonas marginales del Distrito Federal. Hasta la fecha hemos hecho más de 600,000 mastografías en las unidades móviles, y esto nos ha permitido, obviamente, tener un buen número de casos tempranos de cáncer de mama.
Tienen aquí un análisis de las diferentes instituciones, del Hospital General de México, series publicadas por el Instituto Nacional de Cancerología, del Hospital de Oncología del Centro Médico y series nuestras, en que, bueno, más o menos estamos todos en el mismo rango de etapas localmente avanzadas. En relación a la respuesta a la quimioterapia, bueno, en los casos tempranos, muchos también requieren quimioterapia. Y sobre todo ahora que ya podemos conocer el fenotipo tumoral y podemos identificar adecuadamente quiénes se pueden beneficiar más con un tratamiento hormonal o con un tratamiento con quimioterapia. Anteriormente a todas se les daba quimioterapia. Entonces era una agresión para la paciente y una agresión para el erario también por el costo de los tratamientos. Es decir, como dicen, era un solo traje, una sola medida para todos. Ahora no, ahora se hace el traje a la medida para cada paciente, gracias a la identificación de los fenotipos tumorales y al conocimiento del comportamiento biológico de cada uno de estos fenotipos y su respuesta a los diferentes tratamientos. Pero aquí tienen una síntesis más o menos de cómo se tratan acorde a las etapas, independientemente del fenotipo, y estos son esencialmente los fármacos que se utilizan en el tratamiento, tanto antes o neoadyuvante como después de un tratamiento quirúrgico. Desgraciadamente, el porcentaje de respuesta completa a la quimioterapia, respuesta completa quiere decir la ausencia total de evidencia de células cancerosas después del tratamiento con quimioterapia. Y la respuesta completa se obtiene alrededor del 17%. Obviamente hay fenotipos que responden mucho mejor a la quimioterapia, y ahora se conoce que los que tienen la mutación del HER2-neo y los triples negativos tienen una respuesta mucho mayor. En el HER2-neo se ha reportado hasta 52% de respuesta completa y en triples negativos alrededor del 30-35%. Mientras que los tumores que son hormonodependientes son los que menos sensibilidad tienen a la quimioterapia. Entonces, por eso fue tan importante el poder clasificar acorde al fenotipo a los tumores de mama. O sea, ya no es un cáncer de mama, sino que son muchos cánceres de mama diferentes. Entonces les decía que la respuesta completa, por ejemplo, en esta serie del Instituto Nacional de Cancerología, en los HER positivos tuvieron 41% respuesta patológica completa, en triple negativo 29% y en receptores hormonales positivos o cánceres luminales solo 9%. Entonces es muy diferente cómo se debe diseñar el tratamiento para cada paciente. Ahora, ¿cuáles son las estrategias? Autoexploración. Se han hecho estudios muy grandes en India, pero sobre todo en China y en Canadá, para conocer cuál era el impacto de enseñar a las mujeres a autoexplorarse. Y desgraciadamente, después de seguimiento de más de 10 años y de millones de mujeres sometidas al adiestramiento para autoexplorarse, no se logró ni 1% de la disminución de la mortalidad. Es decir, no es un método útil para una detección oportuna. Cuando una mujer se detecta a ella el tumor, es porque el tumor ya mide 3 o 4 centímetros y ya el riesgo de que tengan metástasis axilares ganglionares pues es elevado. Entonces, no se ha demostrado ningún beneficio en disminución de la mortalidad. Se sugiere que toda mujer se deba conocer sus mamas y que deba explorarse, sugiriendo que lo haga al término de la menstruación, que es cuando hay menos influencia hormonal sobre la mama, y que acuda al médico ante cualquier cambio
una vez que se conocen perfectamente bien, palpándose en forma mensual. Y obviamente la mastografía de pesquisa o tamizaje o screening, como le quieran ustedes llamar, es el único método que ha logrado disminuir la mortalidad cuando se hacen campañas poblacionales. ¿Qué quiere decir? En que a toda la población femenina se le invita a un programa periódico de mastografía, y de esa manera los países nórdicos de Europa Occidental, que fueron los que empezaron estas campañas, han demostrado una disminución de la mortalidad de hasta 20% cuando se llevan a cabo estas campañas. Aquí ha sido imposible en nuestro país poder plantear una campaña de tipo poblacional, y lo que se hacen son campañas oportunistas, es decir, se invita a las mujeres abiertamente a quien quiere acudir a hacerse un estudio. Y nosotros medimos cuál era el impacto de estas campañas oportunistas que llevamos aquí en el Distrito Federal. La norma oficial mexicana, como les decía, desde 2011 logramos que se cambiara y que recomendara a partir de los 40 años, y aunque la norma dice que cada 2 años para las mujeres, a menos de que tengan factores de riesgo, la realidad es que la seguimos haciendo cada año, en base a lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Lo mismo la ley del Distrito Federal, que dice claro que todas las mujeres tienen derecho a recibir un estudio de mastografía gratuita. Desgraciadamente no hay ni los recursos ni las instalaciones necesarias para poder llevarlo a cabo. Les decía entonces que nosotros en el 2005 iniciamos un programa conjunto con mujeres del Distrito Federal en unidades móviles, oportunista, como les decía, mujeres mayores de 40 años, asintomáticas, es decir, que no tenían ninguna evidencia de tumor palpable, que no tenían secreción sanguínea por el pezón, retracción cutánea, en fin, etc. En 6 unidades móviles, y como les decía, hasta la fecha llevamos más de 600,000 mastografías, y vamos a presentarles, estos son el tipo de unidades móviles que tenemos, y este es el Instituto de Enfermedades de la Mama de nuestra institución. Son instalaciones que pertenecen al gobierno del Distrito Federal y que no se dio en comodato a la fundación específicamente para el tratamiento de las mujeres con cáncer de mama. Este instituto es el primero especializado exclusivamente y dedicado enteramente al diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, que tiene además, como les decía, las 6 unidades móviles, y tenemos personal especializado en todas las áreas de la oncología, patología, medicina interna, medicina nuclear, cirugía reconstructiva, psicooncología, algología, rehabilitación, cuidados paliativos y radiooncología. Tenemos toda la tecnología necesaria para el tratamiento completa, y además tenemos programas universitarios de especialización tanto en radiología mamaria como en diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, y tenemos convenios de investigación básica y clínica con el INMEGEN, por ahí vi llegar Alfredo Hidalgo, que ya está también con el INMEGEN, con César López Camarillo en la Universidad de la Ciudad de México, y con el CINVESTAB, y ojalá en un futuro no muy lejano pudiéramos tener también un convenio de colaboración con la Universidad Metropolitana. Y esto nos ha permitido avanzar y mostrarles que en este grupo de pacientes sometidas a diagnóstico oportuno, el predominio de etapas tempranas es significativo. Entonces, sí se puede, ¿verdad? En este análisis de supervivencia mostramos que del global de nuestras pacientes tenemos supervivencia a 5 años de 83.3%,
que obviamente mientras más avanzada la etapa, pues la curva de supervivencia es mucho más baja. Y ven ustedes el impacto por etapa, 1 y 2A, 97% de curabilidad a 5 años. Etapa 2B y 3, 72%, etapas 4, 27%. Entonces, tenemos que orientar nuestro esfuerzo hacia la detección oportuna y hacia la identificación de mujeres con alto riesgo para desarrollar esta enfermedad. Y cuando analizamos etapas entre los cánceres diagnosticados por mastografía de pesquisa a los que se hicieron con mastografía diagnóstica, vean ustedes que las etapas tempranas fueron en el 83.4% contra el 41% con mastografía diagnóstica. Y desgraciadamente solamente el 25%, o sea, una cuarta parte de nuestras pacientes, 556, se diagnosticaron a través de una mastografía de pesquisa. El predominio fue a través de autodetección por las mujeres con mastografía diagnóstica. ¿Y cuál es el impacto de esto en la supervivencia? Nada más por la mastografía. Vean ustedes, la supervivencia global a 5 años cuando se diagnostica por mastografía de pesquisa es 94.5 contra 79% y la supervivencia libre de enfermedad de 97 contra 69. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más con diagnóstico oportuno logramos disminuir la mortalidad en 14%. No alcanzamos las cifras del 22, 24% de los países nórdicos con campañas poblacionales a todas las mujeres, pero logramos nada más con esto 14% de mejoría en las tasas de supervivencia. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, que sí existe un incremento en la incidencia y mortalidad en nuestro país de origen multifactorial, ya vimos todos los estilo de vida, etcétera. Es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres, que afecta a mujeres más jóvenes que en otros países, que predominan las etapas localmente avanzadas, pero que la tasa de curabilidad etapa por etapa es similar a la que se obtiene en los países avanzados, pero que desgraciadamente todavía las estrategias en nuestro país son deficientes. ¿Cómo podemos mejorar nosotros este panorama? Bueno, promoviendo un cambio en el estilo de vida, evitar sobrepeso y sedentarismo, disminuir las grasas, la ingesta de grasas animales, promover la lactancia materna, razonar el uso de las terapias hormonales de reemplazo en las mujeres posmenopáusicas, del alcohol, del tabaco, sugerir el primer embarazo antes de los 30 años en las mujeres, identificar a la población de alto riesgo y promover la práctica de la detección oportuna en mujeres mayores de 40 años para poder diagnosticar el cáncer en etapas más tempranas y de esa manera poder ofrecer las tasas de curación que ofrecen los países desarrollados. Y obviamente crear centros especializados dedicados al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer de mama para asegurar la oportunidad de la atención a las mujeres. Existe una organización que es la Breast Centers Network, es sede en Milán, Italia, que agrupa y acredita a los centros especializados que cuentan con todos los recursos necesarios para el diagnóstico y tratamiento. Afortunadamente somos una de las dos instituciones reconocidas por esta organización internacional y gracias al apoyo del Seguro Popular pues se han obtenido las tasas de curación que les he enseñado aquí en esta plática. Muchas gracias por su atención.
evalúa la respuesta patológica de cada tipo de tumor, que es lo que mencionaba que daba evidencia a que es menor la respuesta al tratamiento de los tumores hormonodependientes. Sí, la respuesta se evalúa cuando se inicia el tratamiento con quimioterapia. Esto se llama quimioterapia neoadyuvante. Y después de eso se opera a los pacientes y se evalúa la respuesta tanto en los ganglios axilares como en el tumor primario. Y cuando hay desaparición completa, es decir, no hay ninguna célula tumoral, es lo que se llama respuesta patológica completa. Y se conoce perfectamente bien que los tumores que tienen receptores a estrógenos y progesterona, mientras más elevado sea la cantidad de receptores, menos o menor es la respuesta a la quimioterapia. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ya? Nada más, un poco fuerte. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Sí me escucha? Sí. Disculpe, usted precisamente enfocado un poco el tema del triple negativo, que haya receptores o no a hormonas o HER, se ha visto que el detectar estos marcadores o estos señales genéticas o marcas genéticas le va a permitir a las pacientes tener una mejor respuesta al tratamiento. Usted lo mencionaba, que ya era más específico el tratamiento para cada paciente. Actualmente en México no está reportado ni tampoco se ha aceptado en esos cambios en la norma oficial mexicana de cáncer de mama, pero se ha observado o se ha analizado en nuestra población si estas marcas genéticas podrían servir en algún momento para la detección del cáncer, o sea, para un diagnóstico más temprano. No, ni la determinación de receptores hormonales sirven para detección oportuna, ni ninguna de las firmas genéticas, ni Mamaprin, ni Oncotype, ni PAL, ni nada, han mostrado ningún beneficio para detectar oportunamente. Eso sirve para conocer pronóstico o predicción a la respuesta a un tratamiento, sea hormonal o sea quimioterapia. O sea, son predictivos de respuesta o marcas genéticas que sirven para pronóstico de los pacientes, nada más. Gracias. Y tengo otra pregunta respecto a, mencionaba efectivamente que existen algunos casos familiares, bueno, casos en algunas poblaciones como los judíos de origen askenazí. ¿En México se sabe si existen también casos familiares de cáncer de mama? Sí. ¿Sí? ¿Y hay estadísticas? No hay estadísticas, por eso le digo que es, desgraciadamente, lo único que podemos hacer es árbol genealógico y decir que son sujetos probablemente portadores de mutación genética, pero no hay estudios que demuestren cuál es la prevalencia de las mutaciones genéticas en población mexicana. Gracias. Sí. Soy Víctor Dávila, soy del Instituto Nacional de Pediatría y me impacta dos escenarios que plantea en su presentación. Una de ellas es que la incidencia es mucho más alta en poblaciones menores y existe o han analizado algunos factores asociados a la etnia que pudieran incrementar el riesgo de que esto se esté presentando. No se sabe, como le digo, no hay estudios, o sea, simplemente tenemos una mayor frecuencia que lo que reportan otros países en mujeres, inclusive menores de 40 años, no solo menores de 50 años, menores de 40 años. Cuando en Estados Unidos y Europa reportan que la frecuencia en ese grupo de población es de 4%, nosotros tenemos hasta 11-12% de mujeres menores de 40 años con cáncer de mama. Y no se ha hecho un estudio, y ese es uno de los aportes que se podrían obtener de en ese grupo de pacientes, buscar qué mutaciones están presentes para tratar
a través de eso poder hacer detección desde el punto de vista genético en las familias que presentan varios mujeres afectadas. Sí, que además de alguna manera esto se sumaría al estilo de vida que usted recalcó bastante bien, la calidad de vida quizás, ¿no? Y inclusive que contrasta con este fenómeno de occidentalización que justo podemos compartir inclusive con el país vecino, pero que la realidad de nosotros como población es muy diferente. Sí, mire, en Estados Unidos lo han demostrado con los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes asiáticos. Ellos han mostrado que a partir de la segunda generación de inmigrantes se incrementa proporcionalmente y en la tercera generación ya es igual que la población blanca americana. O sea, esa es la influencia del estilo de vida. ¿Por allá otra pregunta? Perdón. Buenos días, mi nombre es Miguel, vengo de la unidad Xochimilco. Quería preguntar sobre los métodos alternativos de diagnóstico. Usted hablaba sobre la mastografía de pesquisa. De donde soy, del estado de Oaxaca, se llevan muchas campañas de ultrasonografía de mamas a toda la población. Quisiera preguntar si es una eficacia media o elevada de detección de cáncer a temprana edad, a temprano estadio. ¿Con puro ultrasonido? Así es. Nadie lo ha hecho, no tenemos estadísticas que demuestren la eficacia de efectuar exclusivamente ultrasonido. Uno de los problemas del ultrasonido es que, a diferencia de la mastografía, el ultrasonido es un estudio médico dependiente, es decir, el médico es el que está haciendo el estudio y que se ocupa 15 a 20 minutos de médico por estudio. Entonces es extraordinariamente caro y no tenemos médicos para llevar a cabo una campaña de ese tipo. En la actualidad existen algunos ultrasonidos de tercera dimensión en que no se necesita médico, es decir, es una mesa prona con un agujero donde hay dos transductores que hacen la circunferencia de 360 grados y después reconstruye y ya entonces lo interpreta un radiólogo, pero no necesita que el médico esté con el transductor haciendo el estudio. Nosotros lo estamos evaluando para ver si pudiera usarse este método en detección, pero hasta ahorita no hay ningún estudio publicado en que exclusivamente con ultrasonido se hagan campañas de detección. Es un armamento sumamente útil como complemento, sobre todo en mujeres jóvenes o en cualquier mujer que tenga mamas densas, tejido denso. Entonces es un complemento a la mastografía, pero no como un estudio aislado exclusivo. Sería bueno que pidiera las estadísticas. Es que le digo que hay una asociación encargada de eso allá, donde son médicos que hacen los ultrasonidos, o de qué manera, si se las puedo pedir, se las puedo hacer llegar de alguna manera. Mire, las publicaciones es lo que importa. Desgraciadamente, si tuvieran publicaciones en revistas indexadas, ¿verdad? Y que se pueda validar sus resultados, pues sería de mucha utilidad. Yo prefiero que no me mande los resultados, sino que me mande la referencia de la publicación. Gracias. Y tenemos la oportunidad de una última pregunta. Hola, buenos días. Buenos días. Tengo una duda respecto a si están detectando alrededor de que un 11% de la población, incluso menor a los 40 años, está presentando este problema. ¿Han considerado al menos en el FUCAM realizar estas mastografías a edad más temprana, alrededor de los 35? No, porque el análisis de costo-beneficio no justifica. Le voy a explicar es esto. Nosotros necesitamos hacer a la población general mayor de 40 años alrededor de 380 mastografías para diagnosticar un cáncer. En una mujer menor de 40 años tendríamos que hacer alrededor de 800 mastografías para diagnosticar un cáncer. Entonces el costo-beneficio de un programa de esta naturaleza no se justifica y no habría ninguna autoridad que nos lo autorizara.
mencionaba respecto a los tratamientos al trastuzumab. Sí. ¿Podría explicar un poco respecto a Sí, el trastuzumab es una terapia biológica anti-HER2, o sea, que se utiliza en las pacientes que tienen mutación del HER2-NET. Esta bloquea, digamos, la activación. Yo creo que el doctor Hidalgo les va a hablar ahorita un poco de esos mecanismos de acción de estos medicamentos. Y de esa manera, junto con la quimioterapia, no se dan en una forma aislada exclusivamente estas terapias biológicas, sino adicionalmente a la quimioterapia. Y de esa manera se potencializa la respuesta en ese grupo de pacientes que tienen la mutación y que son, como les decía, alrededor del 21% de las mujeres. El problema es que son terapias muy caras y que se debe de administrar por un año completo. Para que tengan ustedes idea, el costo del tratamiento anda alrededor de 400,000 pesos por paciente el año de tratamiento. Entonces, afortunadamente son nada más la quinta parte de las mujeres las que requieren ese tipo de tratamiento y afortunadamente es financiado incluso por el Seguro Popular. Y ya para finalizar, mencionaba también que las mujeres presentaban mayor riesgo cuando tenían una mutación en los genes de BRCA1 y 2. ¿Sí? Entonces quería saber cuál es su postura respecto como a un caso sonado de una mujer que se extirpa un seno dado que encuentra estas mutaciones. Miren, se tiene que hacer una consulta genética y exponerle a la paciente. Tienen que ser mayores de edad, obviamente, aunque en la familia haya la mutación, esto no es aplicable para menores de edad porque las decisiones tienen que ser del paciente o de la paciente, no son decisiones por los papás ni familiares. Se hace una consulta genética y se le expone cuál es el riesgo. Por ejemplo, en un BRCA1 se le expone que el riesgo de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida, no en ese momento, sino a lo largo de la vida, pues es del 70%. Y el riesgo de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de la vida es de 40%. Y luego se le explica cuáles son las alternativas, o someterse a un estudio de escrutinio muy estricto con resonancia o tomosíntesis en forma periódica y exámenes clínicos el resto de su vida, o si se le quitan los ovarios, ¿verdad? Si ya tiene una paridad satisfecha y ya tiene mayor de 35 años, se le quitan la fuente de los estrógenos, o bien se le administra antiestrógenos, tamoxifeno, o bien se le extirpa el tejido mamario, que es todos ustedes conocen ahora el efecto de Angelina Jolie. Ella es portadora de la mutación de BRCA, tenía varios familiares con cáncer de mama, entonces ella decidió quitarse las mamas y quitarse los ovarios, ¿verdad? Pero es una decisión personal en que se expone qué porcentaje de disminución ofrece cada uno de estos métodos, y la decisión de la paciente tomará el camino que ella haya decidido. Obviamente los porcentajes de disminución de riesgo pues son menores cuando se hace exclusivamente ovarectomía que cuando se quita el tejido mamario bilateral y los ovarios, ¿verdad? O cuando se da tamoxifeno, pero la decisión tiene que ser tomada por la paciente en un consejo genético.